Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. Amigos, amigas, sean bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Hoy en nuestra agenda hemos incorporado 3 puntos que los iremos desarrollando con nuestros invitados especiales este fin de semana. En primera instancia daremos una mirada a la situación económica a propósito de la política norteamericana, entre otros aspectos. Se ha señalado que las medidas anunciadas y asumidas por el Banco Central de Bolivia para fortalecer las reservas internacionales en divisas habría generado desconfianza en el flujo de dólares en el mercado interno. Se ha indicado también que el Banco Central de Bolivia sería quien habría generado un mercado paralelo del dólar extranjera para los exportadores, dicen los analistas. También han sostenido que no se puede engañar a la gente, al público, y que esta demanda obedece a 3 medidas tomadas por el gobierno central para captar dólares. Ante la caída de las reservas internacionales netas, las RIN, que llegaron a su nivel más bajo. Las políticas bono, remesas y la socialización de la ley del oro que busca monetizar las reservas de ese metal precioso. Ante las dificultades para retirar o comprar dólares de las entidades financieras y casas de cambio, el Banco Central de Bolivia ha anunciado en los últimos días medidas con la finalidad de atender la demanda de la población estadounidense. Mientras en los bancos y las casas de cambio no hay dólares, dice la gente, ni siquiera para la venta y la compra. Y en las calles, el valor dice que está subiendo. Incluso se ha hablado ayer viernes en 7 bolivianos con 20 centavos que habrían comprado varias personas. El presidente del Banco Central de Bolivia también en los últimos días sobre esta situación que se está viviendo de la escasez de la divisa estadounidense a los analistas. Por supuesto, va a ser un tema que va a ser ampliamente analizado, debatido en Diálogo en Panamericana. Como segundo tema, abordaremos el tema sobre el nivel de conflictividad social en el país, el caso del magisterio, que esta semana está salarial, que ha surgido también en los últimos días. Recordemos que el Magisterio Nacional ha dado iniciación esta semana, el pasado lunes, a movilizaciones sobre demandas de su sector en base a un pliego de 200 puntos. Pero los maestros plantearon centrar las negociaciones en el tema de ítems, el déficit histórico, el presupuesto, el Congreso de la Educación y la señalado desde el Ministerio de Educación. Este punto, dice, no sería parte del pliego. Esta semana que concluye también, la Central Obrera Boliviana ha presentado al Gobierno Central su pliego de demandas en el cual propone para esta gestión 2023 un incremento del 10% al haber básico y 10% al salario mínimo nacional. Inmediatamente el sector empresarial privado, especialmente al considerar que no están dadas las condiciones externas ni internas para aplicar un alza salarial de esta magnitud. Otro tema que podríamos de alguna forma señalar dentro de la conflictividad que se aproxima además en los siguientes días es el tema que tiene que ver con la decisión del Comité Cívico Potosinista que ha determinado desde el próximo lunes 13 de marzo para exigir al gobierno una ley del litio. Por último, daremos una mirada, conoceremos breves criterios sobre la situación al interior del partido de gobierno. Disputa interna en el movimiento al socialismo a raíz de los recientes sucesos que se han presentado. La crisis al interior del movimiento, ya que las críticas a la administración del presidente Arce y los condicionamientos por parte de sectores afines al abismo continúan con el objetivo, dice, de desgastar la imagen del presidente Luis Arce. Ahora se ha señalado que Vistas estarían presionando al presidente Arce con protestas sociales, al menos desde 3 flancos. Esta semana, por ejemplo, la toma de la planta de YLB en Potosí y una marcha de la COT ha tomado las calles para exigir la atención de un pliego.
A ellos se han sumado 2 huelgas de hambre que son lideradas por el ala dura del movimiento al socialismo o afines al expresidente Evo Morales. En tanto, el expresidente Morales ha invitado en los últimos días al don Luis Arce a celebrar el 28 aniversario del Partido Azul, con la consigna de buscar la unidad. Son 3 temas que vamos a analizar con nuestros invitados especiales esta semana. Hoy nos acompañan, está don Luis Eduardo Siles, ex diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, como gerente general de la gestora pública. Y esta semana nos acompaña don Joshua Bellot en su calidad de investigador. Con ellos iremos desglosando los temas planteados para este programa. Como es usual, hemos realizado internamente un sorteo previo para establecer el orden de participación. Y comenzar con las primeras consultas, recomendamos a nuestros invitados abocarse a la agenda establecida y evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo y discriminación, como lo establecen las normas en nuestro país. Vamos a empezar con don Luis Eduardo Siles, exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Don Luis Eduardo Siles, en texto del primer tema, que tiene que ver con la situación económica en nuestro país. ¿Qué nos dice? Bienvenido. Bueno, muy buenas, Oscar. Un gusto estar aquí con usted, con la audiencia de Radio Panamericana y sobre todo con nuestros contertulios en este debate, don Jaime Durán, que es el gerente general de la gestora pública, quizá también puedes tocar en algún punto, y don Joshua Bellot, que es un conocido investigador y analista orureño. Un gusto estar con ellos y con usted y con la audiencia. Bueno, este tema de la incertidumbre económica que estamos empezando a vivir en el país nos lleva primero a pensar en que entre comillas, que estaba invulnerable a todo este tipo de variaciones, que estaba blindado, es la expresión que se utilizó, y en realidad este modelo, entre comillas, es un hecho ficticio, ¿no es cierto? En realidad aquí no hay ningún modelo, es decir, aquí hay una construcción retórica de palabras para fin de estos años, es de parte del Estado querer monopolizar el manejo de la economía. Se ha ahuyentado la inversión y se ha convertido a los bolivianos en dependientes, ya sea de la pega pública, porque hay 500,000 personas que trabajan para el Estado, o de la informalidad, porque 85% trabajo, entre comillas, un trabajo precario, que no significa un sueldo regular, que tiene vaivenes, en fin. Entonces, realmente no merece, en mi opinión, calificar esto de modelo. En todo caso, lo que inició este último proceso, estos últimos días, es, como usted le señaló, el descenso de las reservas internacionales netas, que es la salud de una economía, ¿no es cierto? Si una economía está muy bien, pues hay muchas reservas, y si está en problemas, esas reservas son menos. Y si las reservas vienen bajando sistemáticamente, año a año, desde el 2014, cada vez bajando, nunca subiendo, entonces eso debe querer decir que hay algún problema, ¿no es cierto? Y esto es lo que permeó en el debate, en la opinión pública, y esto es lo que dio una señal de alerta a los ciudadanos, que se empezaron a preocupar y empezaron a demandar más dólares, y se estableció que no existen los suficientes para satisfacer esa demanda. Pero el problema fue que el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, no lo manejó con la sobriedad que debería caracterizar a las autoridades financieras. Es decir, en primer lugar lo manejó sin claridad. Es decir, aquí no se sabe si uno puede ir a retirar tanto de los bancos privados o no. En algunos sí, en otros no. En el Banco Central empezaron dando un Banco Unión. Y por último, se amenazó a los ciudadanos que hablen de este tema más o menos con procesos. Todo esto pues ahora se amenaza a los analistas, nunca les daban bola a los analistas hasta ahora ellos serían los responsables de lo que está ocurriendo. Esto agravó la estabilidad y de preocupación a los ciudadanos, y es por eso que estamos donde estamos. Pero, ¿cuál es el origen de esta situación? O sea, ¿de dónde se origina en términos económicos este hecho que no hay dólares? Todos los analistas coinciden en que el Estado boliviano gasta más de lo que tiene. Si yo gano 5,000 bolivianos y gasto 7,000 bolivianos, obviamente que voy a estar rápidamente en problemas, porque para financiar la diferencia
me voy a tener que prestar dinero. Y si no lo puedo pagar, me voy a tener que ir prestando cada vez más. Y eso es lo que ha estado ocurriendo con el Estado boliviano durante estos años, especialmente que el déficit aumenta y aumenta y no existe perspectiva para que se contraiga, para que se pueda controlar. Llevamos 9 años de déficit fiscal por encima del 7%. El año 2022 el déficit fiscal fue del 7.2 y el año 2023 esto paralelamente al hecho de que teníamos gas, ya no tenemos gas. En 2014 las exportaciones de gas llegaron a 6.000 millones de dólares y las importaciones a 1.216 millones. El 2022 las exportaciones llegaron a 2.973 y las importaciones 65 millones, es decir, un aumento en las importaciones del 68% y una significativa disminución en las exportaciones. Se estima que para el año 2030, si no se descubre otro pozo o no se hace una inversión en este tema, sencillamente hasta el gas que consumimos lo fuera. Y tomo otro ejemplo en relación a las inversiones. Decíamos al principio, este gobierno no le gustan las inversiones, las ha ahuyentado, las ha satanizado, las ha politizado y por lo tanto no hay muchas inversiones. El sector minero. Las inversiones privadas en minería del 2014 al 2018 de Chile, de Perú, 6.000 millones de dólares. De la Argentina, a pesar de los serios problemas que tiene, 2.500 millones de dólares. De Bolivia, 300 millones de dólares. Entonces, nosotros somos supuestamente un país minero, ¿no es cierto? Supuestamente ahí está nuestra potencialidad. Las inversiones en minería no existen, porque obviamente aquí hay temas de seguridad jurídica, de incertidumbre, de que no se saben las inversiones nacionales como, inversiones que vengan de afuera. Este es el origen del tema, este es el origen principal de la situación que estamos viviendo y de un susto que se creó por, repito, la impericia y el nerviosismo en manejar esta situación. Brevemente, ¿por dónde iría ahora de esta situación que estamos viviendo? Pasa pues por la reducción del gasto público, es decir, si tenemos 500,000 personas, incluyendo obviamente policías, militares, personal de salud, maestros, en fin, pero también otros que están trabajando para el Estado, tenemos que reducir la cantidad de gente que está trabajando, que no es eficiente, es decir, que se traduce en empresas que son elefantes blancos y que no producen y que pierden dinero. Entonces tenemos que reducir este gasto público no eficiente. Estaba yo leyendo que últimamente se crean empresas de almacenamiento de granos, de bioinsumos, EMAPA regiones, se hacen camélidos, Copoazú, etcétera, etcétera. Pero eso no son iniciativas privadas, son iniciativas desde el Estado. ¿Quiénes van a trabajar ahí? Gente que esté afiliada, que tenga simpatía al movimiento al socialismo. ¿Tienen interés en trabajar en esa empresa como lo haría un empresario privado? No, señor. Lo único que quieren es cumplir con su pega. Entonces, esto es y aumentar el gasto y la inversión no productiva, no eficiente. Y por otro lado, también nosotros tendríamos que pensar en volver a concebir al país como un país que puede exportar, ¿no es cierto? Podemos exportar alimentos, podemos exportar minerales, podemos exportar litio en mucho más cantidad de lo que lo hemos estado haciendo. Pero si nos de el Salar de Uyuni van a tomar la fábrica de litio, obviamente que ahí es muy difícil que generemos la credibilidad necesaria como país para realmente tener una posibilidad de exportar sólidamente para el futuro. Y por último, algo que se ha venido diciendo mucho y es parte, tenemos que hacer algo con todas las empresas, las que ya he mencionado, pero todas las otras empresas como Papel Bol, no hay ni siquiera la información para ver cómo le está yendo. Lo mismo con la empresa de azúcar de Bermejo, la empresa boliviana de alimentos, acumulan pérdidas, ni siquiera se sabe cuántas. Sí se sabe que EMAPA pierde, que el teleférico pierde, etcétera, y que desde su creación las 15 empresas estatales más grandes ya han perdido 5.000 millones de bolivianos. Entonces, si queremos estabilizar esto pasa sobre todo por reducir el gasto público y no creer que con una retórica política se puede manejar la economía. La economía es la economía
y se necesitan dólares para los de afuera, que es básicamente muchísimo producto, porque ya producimos cada vez menos cosas, incluido alimentos. Todos vamos al mercado y nos dicen, esta palta es peruana, esta papa es peruana, y cuando vamos a comprar otro tipo de cosas, como ropa, en fin, también es cosa de afuera. Para todo eso se necesita dólares, porque yo no puedo ir a un país y decir, nosotros somos, y recíbame mis bolivianos. No, señor, se necesitan dólares, si no, no se puede comprar no se puede comprar afuera. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que esta es una crisis grave, no es algo ligero, y esperemos que se arregle, porque aquí, si es que no se arregla, no solo van a perder los que han mantenido este disque modelo, sino que esto no es bueno para el futuro del país. Y yo creo que a todos los bolivianos de bien le interesa el futuro del país y su propio futuro, y tenemos que encontrarle una solución a esta situación, y que pasa por sincerar la economía, por decir la verdad, no vivir en la truculencia del engaño, de la mentira política, de darle la vuelta, de admitir que sí para la cosa. Y cuando el Banco Central no da la información que se requiere con la regularidad que está establecida, preocupa pues a todos y se genera una situación como esta. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles, por su primera participación en este tema económico. Y le damos la bienvenida también a don Jaime Durán, en su calidad de gerente general de la gestión del programa. Don Jaime Durán, mucho gusto, bienvenido a Diálogo en Panamericana. Me imagino que son varios los aspectos que va a abordar en el tema económico, especialmente en esta polémica situación que se ha dado, ¿no? La escasez del dólar. ¿Cómo solucionar este problema? Don Luis Eduardo Siles planteaba una posibilidad al público. Un gusto, bienvenido, don Jaime Durán. Muy buenos días, José Luis. Un saludo cordial inicialmente a Luis Eduardo y a Joshua. Creo que el debate siempre nos permite entender cómo está funcionando la economía, ¿no? A ver, yo quisiera antes... Luis nos hablaba de una crisis grave, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, no es correcto. Lo que nosotros estamos viendo con el tema del dólar es un brote especulativo que, a mi criterio, va a ser de corto plazo, como informa el Banco Central. Poco a poco, la demanda de dólares se está regularizando, es decir, lo que ha ocurrido es que la gente se ha asustado, ¿no? Merced a todos los rumores que han corrido, y lo que ha hecho es pues aproximarse a las casas de cambio, en fin, al Banco Central, en que está encontrando que existen los dólares. Poco a poco pues esto se va a ir regularizando, ¿no es cierto? Y ahí, en realidad, la experiencia de los países nos va mostrando precisamente cuáles son los caminos que se pueden seguir, ¿no? De ahí yo creo que hay que tener uno. En realidad, los procesos especulativos tienen pues su origen en que algunos agentes consideran que pueda existir la posibilidad de una devaluación, ¿no es cierto? Más o menos cuál es el razonamiento de la gente. Dice, yo voy a tener los dólares, ¿no?, que los he comprado, digamos, a 6.90 de precio, y ahí voy a tener una ganancia, ¿no es cierto? O lo voy a tener como ahorro frente a otro tipo de situaciones. Pero ahí se tiene que tener en claro que eso funciona solo si hay pues una devaluación en el futuro. Ahora la pregunta es si eso no va a ocurrir. Y eso yo lo digo con absoluta claridad desde el punto de vista del análisis, no va a existir ningún tipo de devaluación. Lo que sí va a ocurrir, y esto es lamentable, que la gente que está creyendo precisamente este tipo de situaciones, lo que va a hacer es perder, ¿no es cierto? Porque o incluso va a haber alguna gente que va a comprar a más, pero el momento en que tenga que volver a utilizar bolivianos, va a tener que utilizar el tipo de cambio de compra, ¿no es cierto? Entonces, eso va a hacer que todo lo que estaba esperando, pues, no ocurra, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la hipótesis de que en este momento algunos agentes económicos no están viendo adecuadamente el tema? Porque no se trata, pues, de una crisis estructural, no se trata de algo que esté
fallando en toda la economía, ¿no? ¿Por qué razón? Porque actualmente se tiene el país. Es un modelo bastante sólido, ¿no? Es un modelo que ha permitido en los últimos años tener importantes tasas de crecimiento positivas. No debemos olvidar que el 2020 teníamos una tasa de crecimiento negativa del 8%, una tasa de crecimiento positiva del 6%. El 2020, en julio, teníamos una tasa de desempleo del 12%, ahora está alrededor del 4%. Y en términos de inflación, el año pasado, con todos los conflictos que hemos tenido, ha estado alrededor del 3%. Y los últimos datos nos muestran incluso que estas tres variables fundamentales, porque son las tres variables más cercanas a la gente, ¿no? Entonces, no hay un problema estructural que nos pueda decir que esto se va a agravar, etcétera. No, en mi opinión, las cosas van a volver a la normalidad en breve, ¿no? Lo que yo sí creo es que este tipo de situaciones, no solo en el mercado cambiario, sino se especule además en la lectura, en el análisis, ¿no? Y yo creo que Luis ha sido pues muy claro en ese sentido, porque nos ofrece, y hay que decirlo con toda claridad, el programa neoliberal, ¿no? Es decir, el neoliberalismo, ese que precisamente hemos abandonado, que el problema fundamental de todas las economías, por si acaso, no solo en una economía como la boliviana, es el déficit fiscal, ¿cierto? Entonces agarran y ellos indican de que cualquier déficit fiscal es negativo. Esto, por si acaso, va en línea a lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, a los países que hay que ajustar a como dé lugar el déficit fiscal, porque se intenta hacer observar que es pues la fuente de todos los males. Sin embargo, hay otras líneas de pensamiento que nos muestran que dependiendo de la composición del déficit fiscal, tema muy interesante que rompe con la tradicional ortodoxia que tenemos, porque, por ejemplo, como es el caso boliviano, que es un déficit fiscal explicado fundamentalmente por la inversión pública, una inversión pública que nos ha permitido tener un sólido crecimiento en muchos días. El año 2005 el tamaño del Producto Interno Bruto llegaba a 9.000 millones de dólares. Para el año 2021 estamos hablando de que ya se ha superado los 40.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué, digamos, es peligrosa esta lectura? Y me detengo unos minutos en esto. Porque el programa es, la verdad, bastante sincero, ¿no? Porque ha dicho, hay que reducir la cantidad de gente. Eso quiere decir que el programa neoliberal nos ofrece que hay que despedir personas, exactamente como se ha hecho en 1985, cuando 25.000 mineros han quedado en la calle, ¿no es cierto? Eso yo creo línea MNZista, porque el MNZ precisamente ha sido el que ha votado gente. Ahora, eso tiene consecuencias, ¿no? Y es lo que los neoliberales no entienden, porque cuando se vota gente, cuando se reduce gente, lo que ocurre es que hay una caída mayor de la demanda agregada. Y al existir una caída de la demanda agregada, entonces cae el crecimiento económico. Por esa razón, el programa neoliberal fracasa en todo el mundo. Y además, por si acaso el programa es completo, nos ofrece la privatización de las empresas públicas, ¿no es cierto? Con un discurso que la verdad no es nuevo, es antiguo. Nos decían las empresas públicas son ineficientes. En los últimos años han generado cuantiosas utilidades. Solo para dar un dato importante para que conozca la población. La totalidad del bono Juancito Pinto se paga con las utilidades de las empresas públicas, porque ese es el modelo, generar excedente para financiar. Pero volvamos así rápidamente a la cuestión del dólar. Yo decía en mi diagnóstico que se trata de una cuestión netamente coyuntural, y eso se va a ver en la práctica, ¿no es cierto? Yo vaticino de que en realidad cuando la gente se dé cuenta de que precisamente no hay algo estructural cambio, gradualmente va a cambiar sus posiciones de dólares a bolivianos. Y no estoy diciendo esto simplemente por decirlo.
Lo que ocurre es que la economía boliviana es una economía bolivianizada. Eso quiere decir que los pasajes, las pensiones de los escolares, las compras se realizan en boliviano. La gente, estos bolivianos, iba a tener que volver. Ahora bien, se nos decía de que las reservas internacionales no iban a alcanzar, evidentemente, hasta febrero, que es el último dato que tenemos, las reservas alcanzaban a 3.538 millones de dólares, ¿no? Ahora, uno podría pensar de que, bueno, entonces hay que tomar en cuenta que la economía es dinámica, ¿no? Por ejemplo, tenemos interesantes noticias en relación a lo que es la explotación del litio, ¿no? Solo para hablar de una de las empresas, uno de los productos de exportación que actualmente tienen una alta demanda. Los críticos nos dicen, la demanda del litio, lo que va a ocurrir es que se va a acabar, ¿no es cierto? Porque vamos a construir baterías de otro tipo, etcétera, ¿no? Lo cierto es que eso es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, ¿por qué razón? Porque en este momento estamos, y varios países están impulsando un cambio de Unidos con su vehículo estrella o su marca estrella, con Tesla, China, Alemania, Japón, en fin, todos ellos están migrando precisamente a el uso de tecnologías limpias, ¿no? La electricidad, y la electricidad pues se almacena en las baterías de litio. ¿Cómo podemos encontrar, por así decirlo, incremento del precio de la tonelada del carbonato de litio, ¿no? Hace unos 10, 12 años hablábamos de precios de 7.000, 8.000 dólares. Determinado momento han llegado a 70.000, ahora ha bajado un poco, pero la verdad, los analistas internacionales consideran que este precio se va a mantener por ahí. Las mayores reservas del mundo, por supuesto que va a entrar a este mercado y eso va a permitir la generación de divisas que nos van a permitir pues mantener el tipo de cambio, que es uno de los símbolos de la estabilidad que tenemos. En conclusión, yo quiero invitar, preocupe a que no se deje de llevar por todos estos rumores. El mercado cambiario se va a estabilizar y eso lo vamos a ir notando en el tiempo, ¿no es cierto? No va a existir ningún tipo de devaluación ni ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Para, digamos, establecer un parangón con la medicina. Un joven, un niño se resfría, ¿no es cierto? Es un resfriado, o sea, no quiere decir que mañana se va a morir, nada de eso, ¿no? Un poco como a veces nuestros críticos dicen, no, ya es el final, no. La gripe va a pasar, este episodio, este brote especulativo va a pasar y las cosas van a volver a la normalidad, ¿no? Y es que si ustedes revisan los análisis, las críticas que hemos tenido ya prácticamente durante los últimos 15 años, cada año se anunciaba una vez más la crisis, ¿no es cierto? Que esta vez sí la crisis llega, ¿no? Que este es el final. Y luego, yo tengo algunos programas de radio en de año, de continuar la política económica, todo va a estar bien. Y a fin de año nos volvíamos a encontrar y evidentemente, si bien había algunos problemas menores, seguíamos en el mismo lugar y las cosas estaban bien. Yo creo que este episodio va a acabarse, ¿no? Yo le doy algunos días más, ¿no es cierto? Y después, lo de cambio no se va a mover y vamos a continuar nuestras actividades. En ese sentido, yo en conclusión diría, estamos frente a un brote especulativo, no va a ser de larga duración, va a ser de corto plazo, y en breve la economía va a continuar con la senda de crecimiento que estamos gozando durante los dos. Pues gracias como gerente general de la gestora pública que nos visita, reiteramos, por primera vez en el programa. Damos la bienvenida también a Diálogo en Panamericana de esta semana, don Joshua Bellot, en su calidad de investigador y también analista político. Don Joshua Bellot, don Jaime Durán ha señalado varios aspectos, ¿no? Que esta escasez de la divisa estadounidense daba unos días más para que se vuelva una normalidad de la venta regular de esta divisa. La demanda de dólares se está regularizando, decía, con las políticas que está sacando el gobierno y el Banco Central de Bolivia. No va a existir, descartaba, una devaluación y es una cuestión netamente coyuntural, decía don Jaime Durán. Bienvenido, don Punto. Oscar, primero agradecerte a ti y a Panamericana por la invitación, por supuesto,
Un saludo afectuoso a Jaime Durán y a Luis Eduardo Siles, a Chichi Siles. Siempre un gusto poder compartir varios minutos, digamos, en Diálogo en Panamericana, que por supuesto es uno de los, por lo que me permito también saludar a todos los ciudadanos bolivianos. A ver, este tema del tipo de cambio, los dólares, creo que ha hecho preocupar a mucha gente estos últimos días especialmente, pero como decían en mesa, en realidad varios analistas hemos estado preocupados de este tema desde hace varios años, porque en realidad es importante que la ciudadanía conozca un poco el mecanismo que se ha adoptado por parte del gobierno respecto a la política cambiaria, a la política económica en general, que ha tenido pues ciertos efectos sobre la economía y efectos que por supuesto acumulación, ¿no? Entonces estamos llegando a una acumulación muy importante en este momento, donde puede haber un punto de inflexión de la misma política económica del gobierno. De ahí que es importante analizar la realidad y decía un poco contarle a la población lo que ha venido ocurriendo. Nos decían también que hay miedo a la devaluación y a la inflación, ¿no? Debido a lo que vivimos el 85, una hiperinflación que se asemeja en muchos aspectos a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pero bueno, para no ir tan atrás, para mí es importante, miren, recordemos que cuando el movimiento al socialismo entró al gobierno, a finales del 2006, el 2000 por encima del 11%. Esta inflación se repitió el 2008. Y miren que les decía, hay un trauma con la inflación, ¿no? Entonces, algo tenía que hacer Evo Morales. Estaban muy preocupados porque, claro, el primer año de gobierno y tener una inflación tan alta, y claro, hablaron seguramente con sus del índice de precios al consumidor. Vamos a bajar la ponderación a los precios de los alimentos y a la canasta básica, vamos a introducir celulares, otras cosas que no cambian de precio, y bajaron la inflación. Eureka, ¿no? Por magia del cálculo se bajó la inflación. El 2009 hubo una crisis económica mundial, eso hizo que los precios ya volvieron a recuperar la inflación, casi 8%. Entonces dijeron, no bastó con cambiar el cálculo del índice de precios al consumidor, hay que hacer algo más. Paralelamente vivíamos un proceso en que las exportaciones iban subiendo, había una renta petrolera cada vez mayor. Recordemos que se le dejó al gobierno de Evo Morales con gas, con pozos, ley, los impuestos y las regalías, todo se le dejó en bandeja de plata, pero al ingresar tanto dinero a la economía, precisamente esto estaba creando inflación. Ese es el principio, cuando hay muchos billetes y monedas en la economía, pues eso suele volverse inflacionario. Y entonces decidieron tomemos un giro para que en el país se instaure un régimen de tipo de cambio fijo. El régimen de tipo de cambio fijo es interesante porque te permite controlar la oferta monetaria. ¿Cuál es el mecanismo que ocurre? Entraban muchos dólares, acumulaban los dólares en las reservas internacionales netas. Recuerden que por eso llegamos a reservas internacionales. Y un dato interesante ahí es que el 80% de esos 15.500 millones de dólares eran divisas, eran dólares, y solamente el 20% era oro y derechos especiales de giro. Entonces, les caía muy bien el tipo de cambio fijo porque ellos además, también paralelamente, empezaron a gastar muchísimo dinero. Ya sabemos que tenemos un presupuesto monstruoso que data de esa época porque, repito, pues no sabían qué hacer con esa plata, había que despilfarrar, había que construir canchitas, no les interesaba la educación, menos la salud. Entonces, había que gastar. Pero gastar significaba además tener poder sobre las regiones, ciudadanos. Ese era el modelo impuesto por el MAS, y todo esto, por si acaso, todo este proceso que estoy explicando está pues explicado en cualquier texto de macroeconomía. Y decía, les convenía entonces, dado que entraban tanto dinero a la economía y lo despilfarraban, ese dinero quedaba en los bolsillos de las personas y podía ser inflacionario, pero como teníamos, el central era vender las divisas. Al vender las divisas, dado que habían nacionalizado la economía, bolivianizado la economía, entonces las personas no necesitaban dólares, necesitaban bolivianos que circulen en la economía. Entonces lo que pasó es que el gobierno se empezaba a deshacer de las divisas, los ingresos ya se habían caído, los precios de las materias primas también, el gas empezaba a descender, era comprar esas divisas del Banco Central. Entonces el Banco Central perdía divisas
contraía la oferta monetaria porque les estaba quitando pesos bolivianos a las personas y entonces con eso controlaba la inflación. Le cayó muy bien revisar los manuales de macroeconomía y eso fue lo que ocurrió desde el 2014. Ahora, claro, ¿dónde? 1.500 millones de dólares y resulta que más o menos 5.000 millones lo han utilizado para pagar la deuda externa. Nos sobra como 15.500 millones de dólares el 2014 y en la actualidad tenemos 3.500 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia? La pérdida, 11.500 millones. 5.000 utilizaron para pagar la deuda externa y 6.500 probablemente han ido a parar a las manos de las familias, los dólares. ¿Qué hacían con los dólares las familias? Primero que no lo querían tener en el banco porque los depósitos son muy pequeños en el banco. Entonces les quedaba algunas opciones. Importar legalmente, dudoso. Ilegalmente el contrabando, sí. Eso sí podían hacer. Por eso alguna vez dije, en Panamericana justo, el gobierno o este modelo incentiva el contrabando. Porque claro, ¿qué iban a hacer las familias con esa plata? En dólares, pues iban a la frontera, traían unos productos y lo vendían en Bolivia. Entonces, fue un incentivo al contrabando y eso fue lo que ocurrió efectivamente, pero sacar los dólares de la economía, entonces se dio una fuga de divisas que por si acaso se ha acelerado los 2 últimos años. Entonces, muchas de esas divisas se han esfumado, otras han quedado en la economía subterránea y lamentablemente el resultado es que, como dicen los manuales de macroeconomía, en un régimen de tipo de cambio fijo nos vamos quedando. Eso no es estructural, está escrito así. En este régimen, el gobierno pierde divisas porque debe controlar la oferta monetaria y, por lo tanto, la inflación. Probablemente el último proceso sí sea coyuntural, hay una demanda inusitada, una mala política comunicacional del gobierno, ellos han ocasionado que exista especulación, porque en realidad las personas, las familias están cuidando su patrimonio. Claro que temen que pueda haber una devaluación porque no les creen a las autoridades, no le creen al gobierno. Parte de un régimen de tipo de cambio fijo es la credibilidad, el compromiso que tiene el Banco Central para mantener estable el precio. Y esto es lo que ha ocurrido, se ha deteriorado esa credibilidad. Por lo tanto, el gobierno ha ocasionado lo que llaman especulación. Pero hay un proceso interesante que quisiera también explicarlo, porque paralelamente a lo que ha sucedido, lo que acabo de explicar, es que también ha habido un empobrecimiento de las familias. Por ejemplo, del PIB, que siempre la menciona, nos dice 9.000 millones de dólares el 2005 y un poco más de 40.000 millones de dólares el 2021. Y claro, nos dicen, pucha, se ha cuadruplicado y un poquito más el PIB, qué excelente el modelo, ¿no? Pero cuando revisamos las cifras reales, nos damos cuenta de que esto no había sido así. 2/3 de ese crecimiento, o sea, es un PIB inflado, con inflación. Y eso, por supuesto, son datos que extraigo del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Son datos oficiales. Entonces, el crecimiento no ha sido así como nos los han dicho. ¿Y por qué digo de empobrecimiento? Porque en realidad, cuando lo ponemos en términos reales, primero que el crecimiento, tenemos más cifras, por ejemplo, el PIB per cápita, que también nos hablan muchísimo los del gobierno, nos dicen, ha crecido, se ha duplicado, se ha triplicado. Señores, lo que pasa es que el PIB per cápita lo calculan con el PIB en precios corrientes, o sea, incluida la inflación. Pero también cuando al PIB per cápita le bajamos la inflación, resulta, por ejemplo, que de 2005 al 2021 han reducido su PIB per cápita. Entonces los depandos se han empobrecido por persona. Y esto ha ocurrido en todos los departamentos. Realmente el crecimiento del PIB per cápita ha sido muy bajo. Prueba de todo esto, claro, las personas tenían dólares, podían comprar importaciones baratas, el mundo te daba. Entonces lo que sucedió, sí, te has vuelto más consumista, consumías muchas más cosas, más importaciones. Hemos empezado a depender totalmente de las importaciones. El 80% de las importaciones en este país son bienes intermedios, insumos y bienes de capital. Entonces, somos mucho más dependientes al mundo. Nuestras empresas, nuestro es mente dependiente a los productos del exterior.
Hemos comprobado este último también, que por supuesto las personas también son dependientes, la papa peruana nos ha hecho llorar a todos, los precios se han ido por los cielos, entonces miren, por ese lado también ha habido otro empobrecimiento paulatino de las personas y por supuesto el indicador bandera de todo esto, el 2005 estaban dentro de la economía informal, para el 2022 el 85% de estas personas estaba en la informalidad. Queda un 15%. 10% de esos pues pueden vivir más o menos bien, con unos sueldos más o menos adecuados del Estado, pero en realidad 5% beneficiado de este modelo o del supuesto modelo económico masista. Esa es la realidad. Los demás hemos sobrevivido y hemos hecho lo que hemos podido y por supuesto ha habido un empobrecimiento de la población en ese sentido. Voy a mencionar algunos datos más que me parecen importantes ya de lo último que estamos viviendo. Miren que es un momento malo para la ciudadanía, porque aparte de que ha ocurrido todo este empobrecimiento, todo este deterioro de los ingresos de las personas, nosotros podemos controlar la inflación precisamente de los alimentos y bebidas importados, ya que dependemos tanto de la importación. Y es curioso, ¿no? El gobierno compara todos los indicadores en la economía contra el 2020, ¿no ve? El maldito gobierno de Yanine Áñez, pero nunca ha comparado la inflación con el 2020, ¿no? Y la respuesta es clara. Cuando revisamos el precio de los alimentos y bebidas entre el 2022 y el 2021, del 41%. ¿No? La cifra del gobierno, por supuesto, está 10, 15 veces abajo, ¿no? 41%. Pero si comparamos el 2022 con el 2020, estos alimentos y bebidas importadas habrían crecido en 74%. Imagínense, más la cantidad importada de alimentos y bebidas ha disminuido en 25% contra el 2021 y en 42% contra el 2020. Conclusión, estamos comprando más caro los productos para comer, para alimentarnos, y estamos comprando muchísimo menos. Y compara lo que está ocurriendo. En cuanto a materias primas y bienes intermedios, yo hacía mención de esa gran dependencia de nuestra magra, escasa economía, escasa industria. Los precios, miren, de las materias primas contra el 2021 han subido en 44% y contra el 2020 en 57%. Recuerden que el gobierno ha retirado los impuestos totalmente para los bienes de capital, pero esos bienes de capital han aumentado de precio respecto al 2021 en 7%. ¿Hay inflación o no? ¿Se ha deteriorado entonces la economía de las familias y de las pequeñas empresas que tenemos? Sí, por supuesto. Entonces es un mal momento, porque además tenemos una gran economía, es lo mejor que tenemos en la vida, la inflación es baja, ya he comprobado que no es baja, y el gran problema de esta contradicción es que después de que dicen que está todo bien, pues 1, 2, 3, 4, 5 medidas para parar esta bajada, esta dilapidación evidente de las reservas internacionales netas. ¿Cómo no se va a que no lo hagan? Esa contradicción es realmente enorme. La economía no había estado blindada. Necesitamos esos dólares en muchos casos y en otros casos no especulan, simplemente tienen miedo de que haya una devaluación. Ellos tienen que preservar su patrimonio, preservar su riqueza. Es la única forma que saben y que han encontrado, por supuesto, desde entonces. La conclusión es que en realidad el gobierno ha seguido el manual del FMI durante todos estos años. Lo único que no ha hecho es rebajar el déficit fiscal, en eso sí tiene razón Jaime, pero es en lo único que realmente tenemos problemas, porque este déficit fiscal precisamente lo que hace es introducir dinero al extraer si no tiene divisas. Entonces, en cuanto se acaben las divisas, que es un proceso estructural desde el 2014, ¿no? Entonces, que en algún momento se van a acabar, vamos a tener que pasar de un régimen de tipo de cambio fijo a un régimen de tipo de cambio flexible. Lo malo de este régimen, lo malo de este régimen es que ahora estos déficits fiscales altos se van a convertir inmediatamente en inflación, porque el gobierno ya no va a tener dólares. Esto es lo que debe cambiar en Bolivia y por supuesto nos debemos preocupar además por este empobrecimiento que he descrito, que ha ocurrido durante todo este tiempo.
Otra vez se han beneficiado poquitos, 2-3% de toda la población en Bolivia. 15% ha vivido o 13% ha vivido más o menos bien, sobreviviendo, y pues de la mano de Dios el 85% de la población. Lamentablemente este es el disque modelo del movimiento al socialismo, que se ha concedido significa tener plata y gastar. Y esto perjudica pues a todos los bolivianos. Voy a hacer algunas connotaciones más en la próxima parte, pero me quedo por el momento hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, don Joshua Bellot. Hemos permitido una amplia explicación en esta primera participación de nuestros tres invitados. Vamos a punto, don Luis Eduardo Siles. ¿Algunas puntualizaciones sobre lo manifestado por nuestros invitados? Bueno, en primer lugar creo que hay que saludar el conocimiento profundo de los mecanismos propiamente económicos que tiene don Joshua Bellot, porque realmente como economista conoce muy bien en mantener la estabilidad. En segundo lugar, yo creo que francamente es de mala fe descontextualizar algunas cosas en forma tan albosa, y él mencionó la pandemia. Obviamente, pues que la pandemia, el momento de la pandemia no puede ser un punto de referencia desde ningún punto de vista. Si todos estábamos encerrados en nuestra casa, era habido. Cuando ve uno la mayoría de los gráficos en la época de la pandemia, baja pues hacia abajo, hasta debajo de la mesa, la cifra, porque el mundo estaba parado, pues. Entonces, tomar en cuenta eso como punto de referencia no es pues de buena fe, o sea, es algo que se puede considerar tolerable en alguien que no puede mencionar eso. Lo propio con decir que yo quiero despedir a la gente, yo no he dicho que quiero despedir a nadie, y no decir que el año 85, si hubo la relocalización minera, es porque hubo una crisis mundial de los minerales, porque el estaño llegó a valer cero, es decir, ya no valía nada. Entonces, lo responsable, no lo con Bolivia, y Pastensoro dijo, Bolivia se nos muere, era hacer lo que se hizo. Lo irresponsable es, para no meterme en líos políticos, yo soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que yo siga en el poder. Eso ya no es razonamiento económico, es razonamiento político. O sea, y también las cifras de desempleo que ha mencionado, todo el mundo tiene empleo en este país, son surrealistas, pues. En este país todo el mundo es informal, 85%. Algunas estimaciones dicen que somos el país con mayor informalidad en el mundo. ¿Y quiénes son informales? Los cocaleros son informales, no tributan, no están registrados, no rinden cuenta a nadie, tienen su país propio. Los cooperativos quieren pagar 4.8% de impuestos haciéndonos el favor. Los contrabandistas son informales. Los que están vendiendo cosas en la calle son informales. Los que están produciendo ilegalmente, desde cocaína hasta otros productos más nobles, pero igual son informales. Entonces, esto es una precariedad que tenemos que reconocer. Y no creamos que podemos sustituir la realidad económica con retórica, con palabras. Es como cuando uno ve lo que ocurre en Cuba, es probablemente el país más miserable del mundo, no hay que comer, no hay nada, pero la retórica es que es una maravilla. Bueno, a los bolivianos no nos los van a vender tan fácilmente, porque obviamente las cosas son más complicadas. El bono dignidad, que fue una herencia del MNR, se financia con los ingresos, las utilidades de las empresas estatales. Francamente, quisiera yo entrar en mayor detalle sobre ese dato, porque no creo que sea evidente, y creo que la mayoría de las empresas estatales pierden. Es más, algunas no tienen, no hay acceso a los balances de estas empresas. Esto es manejado también informalmente. Es decir, el mismo Estado se ha informalizado para vivir en una especie de jolgorio donde no existe seriedad en el manejo de las cosas. Entonces, yo creo que es importante subrayar estos temas, porque podemos sufrir solo los de un lado, van a sufrir absolutamente todos. Yo quisiera que los ciudadanos bolivianos nos digan si están satisfechos con el nivel de eficiencia del típico servidor público, que es parte de los 500,000, la planilla que todos tenemos que pagarles a los funcionarios públicos. Cuando vemos
el tiempo en que no han hecho lo que tenían que hacer, la ineficiencia, el maltrato, la desidia del Estado que hoy en día padecemos, realmente nos preguntamos, ¿es justo que todas esas personas cobren su sueldo puntualmente a fin de mes? ¿No? Yo creo que esto también hay que decirlo, hay que reflexionarlo y hay que evaluarlo. Por último, obviamente el paréntesis del 2020, pero la economía viene decreciendo desde el 2015, es decir, viene en caída libre desde el 2015, es decir, ¿por qué? De la bonanza se sustentó pues en los altísimos precios de los hidrocarburos que, dicho sea de paso, no los encontraron las gestiones del movimiento al socialismo, sino los encontraron los, comillas, malditos neoliberales de antes. Ellos trajeron la inversión para que haya ese gas, para que otros lo puedan despilfarrar. A nuestra situación económica sería que vengan pues ingentes cantidades de dinero a explorar nuevamente, encontrar nuevamente gas, y así tendríamos gas y tendríamos plata. O sea, la plata circularía en la economía, vendrían las divisas y tendríamos la posibilidad, si Dios quiere, de que encontremos nuevas reservas. No lo vamos a hacer porque el nivel de credibilidad del Estado boliviano es nulo, porque ya ha caído en todos los indicadores internacionales, y porque eso tiene consecuencias. Entonces, se vadeará este momento de que aparezcan los dólares y que se acabe con el pánico. Ojalá. Pero ¿y qué viene después? Es decir, ¿qué hacemos para que los jóvenes bolivianos no se sigan yendo fuera del país a buscar horizonte en otro lado? Porque no existen futuro económico para ellos en el país. ¿Qué hacemos? Y eso no lo vemos porque lo que ocurre es que los titulares y el escenario lo cubren las peleas entre masistas cada vez más. Lo analizaremos en el tercer punto. Don Jaime Durán, ¿alguna puntualización más sobre este primer punto? Bueno, yo creo que más allá de algunas apreciaciones que rápidamente las voy a aclarar, es interesante que en el panel ninguno apueste a la devaluación. Eso es muy interesante, ¿no? Porque, como bien indicaba, uno de los, dentro del modelo económico, radica precisamente en la estabilidad del dólar, ¿no? Ahora, seguramente los panelistas aclararán por qué, digamos, tienen este criterio, pero yo me permito apuntar de que pues hay ciertos reconocimientos, cierto respeto, ¿no? De que tampoco ven que la divisa en el corto plazo pueda caer, ¿no es cierto? Entonces ese es un primer elemento importante, creo que hay que aclarar, ¿no es cierto? Un segundo elemento que me gustaría también comentar así muy rápidamente, tiene que ver con el tema de las empresas públicas, ¿no? Nos decía Hugo Silmación, eso es totalmente falso, ¿no? Y voy a dar una prueba, ¿no? Hay un economista muy conocido que se llama don Hugo Siles, ¿no? Que anualmente publica un ranking de empresas, lo hace por prensa. Y desde hace algún tiempo está incluyendo los estados financieros de las empresas públicas, ¿no? Y lo hace en virtud es pública, ¿no? Otra puntualización que yo, la verdad, con todo el cariño y respeto le corregiría a Luis, es que la economía no está decreciendo, no hay tasas de crecimiento negativas. En realidad, el único año en el que hubo una tasa de crecimiento en el gobierno de facto, ¿no? En el gobierno del golpe de Estado, ahí hubo una tasa de crecimiento negativa. Después no ha habido pues una tasa de crecimiento negativa, estamos hablando de los últimos 20, 25 años, ¿no? Por el otro lado, a ver, yo lo que creo es que hay que hacer algunas puntualizaciones, entonces, que decía Joshua, ¿no? En realidad, el tema de la inflación y su relación con el movimiento del dólar, en mi opinión, hay que entender desde la integralidad, ¿no es cierto? A ver, si repasamos algunos datos, ¿no? La inflación a 12 meses, en diciembre es 0.12%. A febrero se ha reducido al 2.57%. Entonces, plantear ahí, torturando los números, que estamos con una situación inflacionaria, eso es totalmente incorrecto, ¿no? Ahora, yo lo que creo, y acá que me parece muy importante, ¿no?
que es el tema de la credibilidad, ¿no? La credibilidad de un banco central se constituye pues desde la práctica, ¿no es cierto? En realidad, cuando un banco central anuncia que va a mantener el precio de la divisa, lo que tiene que hacer es demostrarlo en la práctica, porque los ataques especulativos no son ajenos, o sea, en realidad en todo el mundo de cuando en cuando se presentan. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí un banco central y cuál es la prueba de fuego? Honrar su palabra. Es decir, si está diciendo que el tipo de cambio de venta es 6.96 con un rango hasta 6.97, tiene pues que decirle a la gente que eso se va a mantener. Y eso está precisamente haciendo el Banco Central, ¿no? De hecho, ha salido precisamente a realizar ventas directas. Y en ese sentido, ¿qué está haciendo el Banco Central? Está honrando su palabra. Y cuando uno revisa, digamos, la cantidad de clientes, claro, con 70, ya estamos en los 300, extienden su horario, etcétera, ahí está demostrando en la práctica que va a cumplir su palabra. Entonces, por esa razón, yo me animo a decir, primero, o sea, saludable, que en la mesa no existan las expectativas un poquito para salir bien parados. Me da la impresión de que en algún momento se va a dar, ¿no es cierto? Pero eso no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Es como decir en algún momento va a haber algún problema. Eso no es correcto. Yo pienso que lo que nos convoca a la mesa es para que precisamente veamos el análisis de coyuntura. La primera parte es que veamos el intercambio de la moneda norteamericana, que en realidad este es un episodio de muy corto plazo, que estamos frente a un brote especulativo que se va a solucionar hasta la próxima semana, según mis cálculos, y que en realidad el modelo económico va a salir dura, ¿no es cierto? Porque cuando tenemos un modelo económico débil, este tipo de situaciones lo que pueden hacer es que las cosas vayan mal, pero no es el caso precisamente que estamos viendo. Gracias. Muy bien. ¿Qué dice don Joshua Bellot? ¿Alguna puntualización más sobre este primer punto? Sí, gracias. Parto por lo que acaba de decir Sante, porque nos dice todos concordamos en que no va a haber una devaluación. En realidad sí, todos estamos rezando de que no haya una devaluación. Eso sí debe quedar claro para todos. Y además, lo que acaba de decir es interesante, porque yo había dicho y había justificado que el gobierno ha seguido el manual del Fondo Monetario Internacional. Todo esto está escrito, que no va a haber una devaluación porque creen que todavía tienen divisas. No han publicado, por supuesto. Desde el 8 de febrero no hay una publicación, pero se nota que creen que todavía tienen divisas y entonces confían en que el modelo económico impuesto por el Fondo Monetario pues todavía va a seguir vigente. Pero, repito, el gran problema es que han seguido el manual, pero se han olvidado de leer la partecita donde, ¿no?, el déficit fiscal, no derrochen la riqueza de los ciudadanos, no acaparen, no confisquen la riqueza de las personas, porque eso es un problema estructural que obvio va a terminar dilapidando las reservas internacionales netas. Ahí no hay vuelta. Nos dicen, el modelo ha sido exitoso y es exitoso. Sí, las de oro y las de soya. El gobierno no ha hecho nada para eso. No es un esfuerzo del gobierno. Pero ¿cuál es el problema con esto y la coyuntura? A ver, el 2021 era muy buen año, nos dicen crecimiento positivo, no, el crecimiento del 2021 ha sido negativo en 2, algo, porque el crecimiento del 2006 son -2 todavía, ¿no? Entonces no ha habido una recuperación de la economía. Pero decía, de todas maneras ha sido un año interesante porque teníamos 1.400 millones de dólares en la balanza comercial, las exportaciones eran superiores a las importaciones. El 2022 se bajó, estamos hablando de 700 millones, pese a que nos dicen que ha sido muy exitoso el 2021, 1.400 millones. Y las remesas en 2021 también fueron 1.400 millones de dólares. Estamos hablando 2.800 millones de dólares de divisas que supuestamente debían haber ingresado al país. Pero, desde que entró Arce, en realidad, la reducción de las reservas internacionales netas ha sido negativa, ¿no ve? Ha sido en 2 años de gobierno de Arce. Y entonces, ¿qué ha pasado con esos 2.800 millones?
Para el 2022 ha vuelto a haber 1.400 millones de dólares en remesas. Entonces estamos hablando de 3.800, 4.200, más los 700 de la balanza comercial del 2022. Estamos hablando de 5.000 debían entrar a la economía, ya las reservas internacionales netas, pero en realidad no ha entrado nada porque han reducido en 1.700 millones de dólares. ¡Wow! Magia, ¿qué ocurrió con la economía? Repito, lo que pasa es que esos dólares primero no entran al país, muchos exportadores, claro, los acusan y dicen, ¿cómo no van a meter los dólares al país? No, tienen la libertad de no hacerlo. No meten al país porque las inversiones en otros países son más interesantes. Y tienen derecho, ¿no ve? Yo si quisiera ganar más plata y si puedo ganar más plata en el exterior, ¿cómo no voy a invertir en el exterior? Sería hasta ilógico. Entonces hay una fuga de divisas y muchos de estos dólares no están entrando. Los otros dólares se están saliendo vía contrabando. Eso es lo que está ocurriendo en la economía. Solución. Quieren confiscar o quieren incentivar a que los exportadores les den sus dólares a una tasa muy baja porque en el cambio paralelo, en el mercado informal, en el mercado negro, se estaba vendiendo ya más caro. Antes, hace un mes, hace 2 meses, se estaba vendiendo en 6.98, cuando uno iba a comprar dólares pero porque estaba por encima de la banda de cambiaria impuesta por el gobierno. Entonces la confianza y la escasez no es de ahora. Ya ha habido una escasez. El problema es la metida de pata con estas últimas medidas del gobierno que han incentivado que esto suceda, ¿no? Que haya esta demanda inusitada de dólares. El mal manejo comunicacional, el mal entendimiento de cómo está el mercado es lo que nos está llevando a acelerar este proceso. El Banco Central decide ahora poner a disposición del público 240 millones de dólares de las bóvedas de los bancos. No conforme con eso, porque vio que había mucha demanda por dólares, dice vamos a vender directamente. ¿Qué está haciendo con este proceso el Banco Central? Está acelerando en los bolsillos de las personas y de las familias. Y estos dólares se van a ir al contrabando y se van a fugar del país. Entonces, ¿está deteniendo lo estructural? No, no lo está haciendo. ¿Está reduciendo el déficit fiscal? No, en realidad lo está aumentando. Miren, el 2005, el gasto corriente del gobierno alcanzaba 2.222, esto alcanzaba 21.000 millones de dólares, se ha multiplicado por 10. Ese es el problema en la economía boliviana. Y claro, pueden decir hay déficit fiscal buenos, y nos dicen lo importante es la composición del déficit. Sí, probablemente sea así, pero miren qué desastroso, y esto es peor, ¿no? El 2014, el 92% estaba en manos del Estado y era el del 92%. 92%. Los privados, ¿cuánto invertían? Nada. ¿Saben por qué? Porque cuando el gobierno agarra y confisca la riqueza de los ciudadanos, les deja pues pelados y en la calle a todas las familias del país. El mismo 2014, en términos o como proporción del PIB, la inversión pública era el 19%. Y la inversión privada era el 1,6%. Imagínense, este país se ha desacelerado porque el gobierno se ha quedado sin plata y no invertía nada. La inversión pública es lo único que llega a las personas y la inversión pública empezó a decaer. ¿Saben por qué? Por los sueldos y salarios de los 550,000 personas que trabajan para el Estado. ¿Por qué? Porque eso es poder, porque eso es gasto, porque eso es despilfarro, porque eso es mantener a una pequeña logia que puede cuidar sus espaldas y con el discurso pues pueden encantar a los demás, no darles nada. Expulsarlos, por ejemplo, a los campesinos del área. Hemos empezado a depender de las importaciones. Perú ha desviado el río afluente al Popó, nos ha secado el Popó, ha regado sus plantaciones y nos ha traído las verduras, las papas y todo a Bolivia, y nuestros campesinos han tenido que emigrar a las ciudades. Ese ha sido el efecto perverso de este modelo, el empobrecimiento de las personas para mantener solamente a que nos gobierna. Recuerden, hace unos días se han ido a Venezuela 20 personas, bien pagados, con hoteles, con todo. Claro, pues para despilfarrar hay mucho dinero. Entonces, es importante poder decir a la ciudadanía que lamentablemente ha habido mucho discurso muy bonito, siempre se ha dicho que aman a los pobres, pero aman a los pobres. Esa es lamentablemente la dura realidad en el país y el proceso continuado pues fue destruir
abrir realmente la economía y decirnos que las empresas públicas, por ejemplo, funcionan. El 2021 el déficit de las empresas públicas fue de 2.400 millones de bolivianos y está, por supuesto, en las publicaciones. Por último, para concluir y dar solo un ejemplo desastroso, porque creemos que nuestra esperanza es el litio. Desde el 2008 se habla del litio, se ha invertido más de 1.300 millones de dólares en la planta de carbonato de litio y de cloruro de potasio. El plan con el carbonato de litio era que exportemos ya de carbonato de litio. Para el 2021 habíamos exportado 1.000 toneladas. ¿No? Menos de la décima parte, 35 veces menos de lo que ya estaba planificado con semejante inversión. De carbonato de litio también fue muy poquito, en términos de plata fueron 42 millones de dólares el 2000. El 2022 se mantuvo también más o menos por los 1.000. El precio sí ha subido, es muy interesante, pero realmente hemos despilfarrado una gran cantidad de dinero y no hemos tenido ningún tipo de resultado. Ha sido un engaño total para la población. Y la respuesta pues es evidente, sabemos que el Estado es corrupto, sabemos que el Estado es ineficiente y por su discurso, nacionalización, ¿para quién? ¿Para los bolivianos? No, nunca fue para los bolivianos, fue para la logia que gobierna. ¿A quiénes les interesan las empresas públicas para tener sueldos y salarios de 500.000 bolivianos como el gerente de la planta de urea? 500.000 bolivianos mes. Esa es la composición del gasto y esa es la composición del déficit fiscal. Nos han engañado la plata de los bolivianos y lo que se hace se paga y se acumula. Este es el resultado, este momento es el resultado de lo que estamos viviendo y ojalá no haya desestabilización, ojalá el gobierno tome medidas adecuadas. Creo que cada que pone una nueva medida lo hace peor, pero bueno, esperemos que reaccionen y ante todo esperemos que haya medidas estructurales, no solo de corto plazo y para la meses y para de aquí a unos años. Y eso significa cambiar definitivamente el modelo económico, pensar ahora sí en la gente, ya no en su logia pequeña y en sus amigos. Ahora debemos pensar en el boliviano que es capaz de producir, que tiene la capacidad de generar valor. Basta de expulsarlo del mercado laboral y empobrecerlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Joshua Bello. Vamos a pasar al segundo punto, pero veo que tienen alguna... Pueden hacer en la introducción, por favor, ya pasando al segundo punto que tiene que ver con el nivel de conflictividad social que hemos estado viviendo en los últimos días, especialmente en la sede de gobierno, ¿no? El caso del magisterio, el pedido del incremento salarial. Esta semana ha tenido mucho que ver, ha acaparado prácticamente el tema del encuentro con autoridades de educación, ¿no? Tiene que ver con un pliego petitorio que ha movilizado prácticamente a gran parte del magisterio que se ha reunido en la sede de gobierno. Sobre este punto, por supuesto, vamos a hacer un análisis, por supuesto, también abocándonos al tema económico brevemente, don Luis Eduardo Siles, sobre lo que manifestaba en un tiempo muy corto, tener una normalidad en la venta de la divisa estadounidense. Por favor, don Luis Eduardo Siles. Simplemente una puntualización. El economista Julio Linares publicó un libro que se llama Más ruido que nueces, el año 2022, y ahí él dijo que ni en la página web, ni mediante un requerimiento de Azúcar de Bermejo, Empresa Boliviana de Alimentos y otras le habían dado la información que él requería. Número 2, yo me pregunto, quizás Joshua nos puede aclarar, si ya existe, aunque sea momentáneamente, un mercado paralelo del dólar a 7, 7.5, 7.10, no es que la devaluación ya ha ocurrido, digamos, así sea que esto retroceda, pero si no, la discusión, digamos, estaría pecando de insulsa. Número 3, yo no he dicho que el crecimiento es negativo desde el 2015, sino que la tasa del crecimiento es cada vez menor. Y número 4, alguien que no tiene problema para exportar dinero del país es el diputado suplente del MAS, José Rengel Terra. 7 giros a 4 países, incluido uno de África, Burkina Faso, no sé qué, pero también a Bélgica, Costa de Marfil, Alemania y Turquía, por valor de 51 millones de dólares. No sé cuánto sacarán fuera del país los titulares, pero un diputado suplente sacó 51 millones de dólares. Y tiene que ver con el nivel de corrupción que existe en el país y que existe luego de este gobierno. Es realmente algo nunca visto. Pero por otro lado, también Joshua nos habló de que la mayoría de los bolivianos sobreviven, pero no es el caso de
o es más bien el caso del expresidente Morales, que él sobrevive con un sueldo de 21,000 bolivianos. O sea, yo quisiera vieran con esos 21,000 bolivianos. Él sobrevive con eso, pero eso le alcanza para comprar una vagoneta de $160,000 y encima enojarse si le preguntan por qué, de dónde lo sacó, etcétera. La conflictividad social, la conflictividad que está ocurriendo en el país, las manifestaciones en los sectores, algunas tienen que ver con reivindicaciones económicas, con en el caso de los maestros, un tema que hace a sus sueldos, a su remuneración, reclaman mayor presupuesto por la educación, pero también lo que tiene que ver con la malla curricular, ¿no es cierto? Ha habido aquí realmente una indignación ante la voluntad de seguir niños. En el gobierno anterior había el famoso personaje de Evito para adoctrinar a los niños y a la juventud, y ahora que se haya introducido debatir sobre si fue golpe, fue fraude el año 2019 en la currícula escolar, es algo que ha indignado también. Dicen ya basta de esta politización de absolutamente todo. Está bien que un partido haya ganado o supuestamente haya ganado, pero eso no le da derecho a adoctrinar a las nuevas generaciones y a hacer un uso abusivo del poder. Pero sabemos que detrás de la contradicción que existe entre evistas y arcistas, porque se supone que algunos de los que se están moviendo, por ejemplo en Potosí, los que tomaron la planta de litio el día antes de ayer, han sido sindicados de ser gente que responde al señor Evo Morales. Y de ser así, lo único que el comportamiento que tuvo desde antes del 2003. Evo Morales llegó al poder porque acosó, extorsionó, acorraló a la sociedad boliviana a plan de bloqueos, de extorsiones colectivas. Él es realmente un acosador nato, no solo en el sentido que ya ha sido sino en el sentido político. Y lo que está haciendo con el gobierno de Arce es lo mismo, lo está acosando políticamente. Se moviliza a gente para que el gobierno se vea en problemas y tenga que encontrar soluciones a un pliego, por ejemplo, de 200 puntos. ¿Cómo alguien va a plantearse un pliego de 200? No puedes. O sea, ¿en qué momento alguien puede responder a 200 temas en una época donde hay crisis, donde hay dificultades? O sea, no es que esté defendiendo a nadie, pero que el gobierno tiene que cumplir su responsabilidad, pero ¿cómo le van a exigir 200 puntos de un solo saque? Pero los 5 que supuestamente son los esenciales tienen que ver con nuevos ítems, el déficit histórico de educación y el Congreso de la Educación. Yo creo que tiene que existir la forma en que el gobierno dialogue con los maestros y encuentre una solución. Por otro lado, el mes de marzo tradicionalmente es un mes de inestabilidad, de protestas, donde la gente, y esto es típico. Pero qué pena que esto no haya cambiado, ¿no es cierto? Qué pena que tantos años después, disque de los gobiernos disque neoliberal, sigamos en la misma, es decir, en la extorsión grupal, o me das o yo bloqueo, o me das o yo bloqueo, incluso si tengo que bloquear oxígeno y la gente se tiene que morir, yo lo hago. Seguimos en sociedad. Pero la crisis que vivimos es también global, ¿no es cierto? Hay las consecuencias de la guerra, hay los problemas con el Perú, que los analizábamos, y hay los problemas que tienen que ver con la crisis de valores y de moral que sufre la sociedad boliviana. Yo creo que todos estos epicarados de robo, así como acabamos de ver, este diputado exporta $50 millones, realmente el que gana el sueldo mínimo, que gana 2,000 bolivianos, y eso formalmente serían 2,000 bolivianos, pero muchísima gente gana mucho menos, ese pues se indigna. O sea, ese realmente tiene razón para ver que esto es una situación límite que no puede continuar así. Por último, en esta crisis también está el pedido de la COP, directa o indirectamente manipulada por el gobierno, que pide un aumento salarial, y los empresarios dicen esto va
costarle la vida a las pocas empresas que todavía sobreviven. Realmente tenemos que encontrar soluciones porque ya no se puede seguir jalando una pista que definitivamente se va a cortar, aunque retóricamente seamos optimistas y digamos que a fuerza de decir todo está bien, todo se va a volver bien. No, no es así, la economía no funciona así y todos tenemos que tener una dosis de sed. Don Jaime Durán, un empleado de emergencia que se realizó ayer viernes del Magisterio Urbano de nuestro país, ha rechazado la propuesta del gobierno, ¿no? Y ha ratificado el estado de movilización. Se podrían venir días más conflictivos a nivel nacional, incluso se habla de una paralización de actividades educativas. ¿Se puede ceder a las demandas del magisterio? Si bien lo decía don Luis Eduardo Siles, ¿no? Son 200 demandas que tiene el pliego, pero hay 5 específicamente que no pueden dejarse de lado, dice el debate. ¿Qué dice sobre este tema don Jaime Durán? Y también, por supuesto, de la Central Obrera Boliviana. Bueno, a ver, yo quisiera empezar con algunas puntualizaciones porque naturalmente esto todavía está en negociación, ¿no es cierto? Si bien, digamos, pueden los compañeros maestros tomar algunas decisiones, el diálogo yo creo que siempre está abierto, ¿no? A ver, una primera puntualización del bloqueo, ¿no? Y esto lo he escuchado no solo en Chichisiles, sino también en algunas personas que reflejan precisamente este credo. No lo digo en sentido despectivo, sino es la forma que razonan los neoliberales, ¿no es cierto? Es decir, de rechazar las reivindicaciones de la gente, ¿no? Cultura política, el hecho de la demanda, ¿no? En eso hasta los norteamericanos tienen una frase, ¿no? Dice, la base de las clases medias son los sindicatos. Entonces yo creo que no es correcto satanizar a los sindicatos, no es correcto satanizar la demanda, ¿no? Yo creo que más bien ahí lo que hay que es las posibilidades, pues atenderla, ¿no? Ahora, yo creo que este tema de educación nos permite también comentar algunas cuestiones que decía Joshua. Porque Joshua nos decía, haciendo una simplificación muy grande, bueno, pues el cucu es el déficit fiscal, más de lo que ingresa, y ahí está el origen de todos los males, ahí aclarándole de que en realidad parte del recetario, lo esencial del modelo neoliberal que impulsa el Fondo Monetario Internacional, es sin duda el control del déficit fiscal. Y en ese sentido, a ver, vamos a ver algunas cifras que están denostadas por Joshua, ¿no? Veamos. El presupuesto para el sector de educación, el año 2006 alcanzaba a 3.291 millones de bolivianos. 2005, 2.945 millones de bolivianos. Para el 2022 alcanza a 25.370 millones. Es decir, casi se ha multiplicado por 8. Yo me imagino que Joshua nos va a decir, eso está mal, el presupuesto de educación no debería aumentarse. Sigamos comparando. El año 2005, el presupuesto de educación representaba del presupuesto. El año 2023 representa el 10,8% del presupuesto. Eso quiere decir que es una asignación importante, ¿no? Segundo tema, ¿no? Y ahí de nuevo me permito comentar, ¿no es cierto? Porque el recetario neoliberal es claro, pues, o sea, el gasto corriente en una curiosa inflación de la realidad, ¿no? Porque nos quiere hacer ver que en realidad el gasto del gobierno es únicamente de los funcionarios que viajan, ¿no? Un poquito como quiere insinuar. Yo les informo lo siguiente. El año 2006, magisterio alcanzaba a 142.470. Para el año 2022 alcanza a 188.302 ítems en el magisterio. Nos hablaba por ahí Luis o Joshua, creo que decían, tenemos 500.000 por ahí, pero buen porcentaje corresponde al magisterio. ¿Por qué? Porque naturalmente la Constitución indica
que uno de los bienes mayores que tiene el Estado es precisamente la educación. Y ha crecido esto, ¿no es cierto?, Estado por Joshua, que en los últimos 15 años se han creado una importante cantidad de ítems, solo para dar algunas cifras. El 2009, 4.000 ítems, el 2010, 4.000 ítems, 2013, 2014, 4.000 ítems, el 2022 nomás se han... Fíjense qué interesante, el único año en el que no se han creado ítems, adivinen cuál es, el 2020. Por eso cuando nosotros decimos que el del 2020 ha sido un gobierno de facto, ha sido un gobierno neoliberal, ¿no es cierto? Y se enojan cuando los caracterizamos, porque queramos hacer unas retóricas, sino que los datos nos muestran precisamente cómo estamos, ¿no? Y otro tema que también hay que comentar desde mi punto de vista, porque yo lo que creo es que los maestros evidentemente están haciendo una protesta, se están haciendo escuchar, se va a llegar a un acuerdo, evidentemente la última información nos dice que retornan a sus distritos y que preparan nuevas medidas de presión, pero yo creo que el diálogo va a primar y en unas semanas también ya vamos a poder celebrar, digamos, un nuevo acuerdo que exista con el sector magisterio. Pero como bien decía, es del incremento salarial. Y ahí, la verdad, no con el ánimo que se enoje don Chichi, pero yo la verdad saludo su enorme sinceridad, ¿no es cierto? Porque nos dice el programa neoliberal, pero sin cambiarle una coma, ¿no? Por ejemplo, él celebra que los privados rechacen. El incremento salarial ha sido rechazado desde mucho antes del 2006. Cada vez que se hablaba de incremento salarial, los privados decían que eso no corresponde, ¿no? Que las empresas iban a quebrar. Bueno, si nosotros revisamos la historia del incremento salarial, solo me voy a permitir mencionar algunos datos. Por el 5, el salario mínimo nacional alcanzaba a 440 bolivianos. El año 2022 alcanza a 2.250 bolivianos, ¿no? Las cifras que nos dicen, el 2022 ha habido un incremento al mínimo del 4%, superior a la inflación del año anterior. El 2021 un incremento del 2%, superior a la inflación del año anterior, 0.49%. Y adivinen de nuevo cuál ha sido el único año en el que no ha habido incremento salarial, el 2020, ¿no es cierto? Entonces forma parte de una política. Y en ese sentido, nos decían, la cantidad de empresas se va a reducir, se van a cesar, etcétera. El año 2005 teníamos menos de 50.000 empresas y para el año 2021 tenemos más de 300.000 empresas que están en funcionamiento en el país. Entonces, yo lo que creo es que lo que va a ocurrir, en lo que ocurrió en los últimos años, vamos a tener, no hay que negar, vamos a tener cierto grado de conflictividad, van a haber marchas, bueno, la paz es así, ¿no es cierto? O sea, no voy a tapar el sol con un dedo, pero aquí hay que distinguir una cuestión que es fundamental. Hay una gran diferencia entre la conflictividad núcleo del Estado, ¿no es cierto? Aquella conflictividad que te puede llevar a cambios estructurales, de aquella conflictividad que está más ligada a demandas sectoriales, a demandas que se pueden atender, ¿no es cierto? Por ejemplo, los maestros están pidiendo más presupuesto. Ahora, claro, hay algunas cuestiones que pueden ser desmedidas y hay que dialogarlas. Están pidiendo más ítems, yo estoy demostrando que se han otorgado más ítems al respecto. Ha presentado la Central Obrera Boliviana una demanda de incremento salarial del 10%, no hay que adelantarse a un marco de negociación que vea precisamente cuáles son las posibilidades que pueda tener el Tesoro General de la Nación, las posibilidades que pueda tener la misma economía de atender esta solicitud, y lo que va a ocurrir, desde mi punto de vista, es que se va a llegar a un acuerdo.
y como es tradicional, acá no me estoy inventando, el 1 de mayo, Día del Trabajador, se hace anuncios de este tipo. Entonces, no estamos asistiendo, y yo invito ahí, así como decía que en el caso del dólar, no tenemos que asustarnos, no estamos viendo que todo se está derrumbando, que todo está cayendo, no. En el caso de la conflictividad que hemos tenido precisamente, ser coyuntural, pero además va a mostrar una característica que creo que tiene el gobierno del presidente Arce, de priorizar el diálogo, ¿no es cierto? Yo sé que un poco no les puede gustar las comparaciones con el 2020, pero bueno, es el gobierno más cercano que tenemos, a tener que entrar por la ventana precisamente para hacerse. Hablábamos precisamente el 2020, es que no había la oportunidad del diálogo. Yo recuerdo, por ejemplo, al ministro de entonces, a Arturo Murillo, vociferando, gritando, ¿no es cierto?, que va a meter a la cárcel a todo el mundo, persiguiendo a todos, etcétera, y el resultado ha sido precisamente eso. Afortunadamente, en las elecciones la gente se ha dado cuenta que se nos ha vuelto a una senda más de carácter democrático. En resumen, yo quiero decir que el nivel de conflictividad social en Bolivia es coyuntural, de nuevo, tiene que ver con demandas muy específicas de los sectores que puedan estar en conflicto, caso del magisterio, ahora con la COP, que bueno, no ha planteado un conflicto, sino aparecer otros sectores con demandas muy específicas, pero ¿qué es lo importante? Que no tenemos una crisis estructural. No estamos hablando, por ejemplo, de la necesidad de cambiar del modelo económico. En realidad, los neoliberales son muy pocos, ¿no es cierto? Aquí hasta don Joshua está en contra de las recetas. Estamos hablando de un retorno al neoliberalismo. En general, los pedidos de privatización de las empresas públicas son escasos, ¿no? Son los loquitos los que piden que las empresas públicas se privaticen, ¿no es cierto? Más bien, la mayor parte de la gente desea que estas empresas sean nuestras. Naturalmente, ahí hay una demanda de reconducción, de negar, pero lo que ocurre es que se comprende el tema de la importancia de estas empresas públicas, y ahí aclararle a Chichi, por si acaso, yo había hablado del bono Juancito Pinto, que se financia en su totalidad con las utilidades netas de las empresas, en la renta dignidad, que es la política más exitosa, una política social, 1.1 millones de personas se están beneficiando desde el 2008 hasta la fecha, ininterrumpidamente se ha pagado la renta dignidad, y en ese sentido el papel de las empresas públicas es tremendamente importante. Y yo creo que por ahí más o menos está yendo toda la conflictividad que, reitero, coyunturalmente estamos viviendo en la... Hace bastante tiempo que no veíamos una movilización de esta característica, por lo menos del magisterio urbano de nuestro país. Lo decía don Jaime Durán, si bien hay varias conclusiones que ha arribado el empleado del magisterio la pasada jornada, es cierto que retornan movilizadas, se prepara un bloqueo para el próximo 15 de este mes, y también que se pide que se envíe un nuevo contingente, ¿no?, de relevo para el lunes 20 iniciar nuevamente medidas. Pero en este tema, ¿cómo solucionar este problema? Y además, ¿existe dinero como para esta demanda, o por lo menos este planteamiento que ha hecho la Central Obrera Boliviana? Esos dos puntos, por favor. El problema es más estructural de lo que parece, ¿no? Ya hemos negado la realidad durante mucho tiempo. Y ahora debemos enfrentarnos, yo decía, a la acumulación del supuesto modelo del movimiento al socialismo, ¿no? A una acumulación en términos negativos, en realidad, porque ya está llegando a su fin, ya está de picada el modelo. En la actualidad, por ejemplo, una crisis de liquidez. El gobierno no tiene plata, pero bueno, puede imprimir. En los últimos 8 años ha impreso billetitos y ha acuñado monedas por 8.000 millones de dólares, ¿no? Y claro, eso también ha contribuido a la inflación, porque lo ha hecho, por supuesto, sin ningún tipo de respaldo, la oferta monetaria, todo lo que he dicho desde hace un rato. Pero mira, no son solamente esos montos, ¿no? El problema es que el gobierno, el Estado, digamos, ha confiscado la riqueza de todas las formas, se ha convertido en un Estado depredador, porque no se ha conformado solo con un déficit fiscal acumulado de 15.000 millones de dólares desde el 2014, que nos ha ingresado, o sea, hemos perdido 15.000 millones de dólares, sino que han cuadruplicado la deuda externa y han quintuplicado la deuda interna.
Ahí nomás estamos hablando como de 30.000 millones de dólares, más lo acumulado por el déficit de 15.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares que han tomado de la gestora para deuda interna. Entonces, se dan cuenta de la cantidad, ¿no? Claro, ya casi ha depredado todo. Lo último que le falta es depredar totalmente al ciudadano. Ya lo ha desvestido, ya lo ha dejado desnudo en la calle, lo ha dejado en la informalidad, lo ha dejado más pobre que nunca. Y claro, tienen sus indicadorcitos interesantes para decir que todo está bien. A propósito de eso, el magisterio, realmente ha habido un buen cambio, ¿no? Y hablaba de 25.000 millones de bolivianos que había subido el presupuesto en educación. Una cifra muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que se han gastado y despilfarrado en propaganda para pagar a la televisión, radio y demás, supera el presupuesto del magisterio. Entonces, ¿cómo no me van a... o quién es depredador? Y no hablemos del Estado, hablemos del gobierno. ¿Cómo es posible que te gastes más en propaganda durante todos estos años para decir que todos son muy bonitos y que la economía está muy bien y demás? ¿Y cómo es posible que ese presupuesto sea superior al de todos los maestros? Realmente es inconcebible. Y por eso la gente está pues ya cansada, ¿no? La economía se ha deteriorado de tal forma y la economía de las familias se ha deteriorado. ¿Cómo no pues pedir un incremento salarial del 20%? Alguien en el Facebook hay bonitas cosas, ¿no? Y hacían un control de la inflación con el Pilfrut. El Pilfrut que estaba a 50 centavos y ahora está un boliviano. Eso ha ocurrido con muchos de los... la cantidad de empresas ha subido de 50.000, no ha subido a 300.000, ha subido a 350.000. Creo que estamos en 365.000 incluso, ¿no? Pero, claro, parece un buen número, se ha multiplicado por 7, me parece excelente, pero no nos ha dicho que más del 80% de estas empresas son unipersonales. Empresas unipersonales son consultores, no son empresas. Entonces, ¿cómo vamos a sacar una estadística tan engañosa y decirle a la gente la economía está muy bien porque tenemos más empresas, cuando en realidad en 16 años no hemos aumentado ni en 20.000 empresas? En términos reales, por nuestra a los ciudadanos. Se nos habla y nos dice, nadie está en desacuerdo con, o nadie quiere privatización. Claro, pero la nacionalización, ¿a quién ha beneficiado pues la nacionalización? ¿Yo soy dueño de una empresa? No, porque yo no trabajo para el gobierno. Eso debe quedar claro. Y las empresas públicas han beneficiado a la logia que administra el Estado, nada más. Porque después han entrado en pérdida todos, y he dicho hace rato, 2.400 millones de bolivianos de déficit público, o de las empresas públicas, mejor dicho, para el 2021, y está en los informes del Ministerio de Economía. Probablemente nos ha acostumbrado a este tipo de manipulaciones, y pues esto hace que la población primero esté cansada, no les crea, han perdido toda la credibilidad con la población y este proceso va a seguir en aumento. Y entonces ahora sectores como los maestros dicen, pues bueno, nuestra economía se ha visto afectada, necesitamos un incremento, ha aumentado el salario, ha aumentado, hemos tenido segundos aguinaldos. Yo hice un estudio del segundo aguinaldo y el efecto del segundo aguinaldo es que en Bolivia ha deteriorado en 9% a los salarios altos, y estoy diciendo altos entre comillas, de 5.000 a 9.000. Entonces, muchos que trabajan para el Estado no entran en esta cifra, ¿no? Entonces, afectados por el segundo aguinaldo en un 9%, han reducido en un 9%. Salarios medios entre 3.000 y 6.000 bolivianos, más o menos, han reducido en 6%. Y los salarios más pequeños, de 3.000 para abajo, han reducido en un 3%, todos han perdido con el segundo aguinaldo y ahí están. Además, las empresas han empezado a contratar más bachilleres que profesionales para pagarles menos. Han empezado a contratar más mujeres que hombres para pagarles menos. Entonces, lo que ha ocurrido realmente es que todos estos factores han deteriorado la economía y por eso la gente requiere pues incrementos salariales. ¿Qué es en este momento? Claro, si se ha deteriorado la economía de las familias y de las empresas, pedir un incremento salarial del 10% pues parece poco real, lamentablemente. Mejor dicho, no real, factible. Primero porque el gobierno no tiene plata, las empresas no tienen plata. Entonces realmente va a ser muy difícil pensar en esto y claro, como tenemos una alta inflación, pues también este incremento salarial podría ser inflacionario.
Y a esto se suma, por supuesto, miren, problemas con la educación, con esto termino, una currícula ideologizada, tratando de imponer, obviamente, su ideología. No ha habido medición y no hay medición de la calidad educativa. Realmente la educación, el % de nuestros jóvenes son analfabetos funcionales. Puede que sepan leer, pero en los hechos no leen, o cuando entienden, peor, no entienden. Entonces, el problema de la educación está vigente, creo que se ha deteriorado durante todo este tiempo, hemos vivido de propaganda y lamentablemente el Estado no hace nada para cambiar. Prefiere, por supuesto, dirigir propaganda, pero no para educación. Aunque digan que han aumentado el presupuesto, he hecho las comparaciones y realmente es hasta absurdo y triste poderlas hacer. ¿Se vienen conflictos en torno a la propuesta de la COP? Yo creo que no solo va a haber conflictos con los maestros, ¿no? La COB en su conjunto también van a pedir un incremento salarial, se van a parar y por supuesto el Estado lamentablemente o el gobierno no tiene dinero, ¿no? En este momento está rascando la olla, no sabe de dónde sacar divisas, tenemos altísimos gastos como el subsidio a la gasolina, la importación misma de los hidrocarburos y por supuesto los ingresos que han mermado muchísimo. Entonces esto podría ocasionar... Muy bien, vamos a pasar al último punto de diálogo en Panamericana. Simplemente en tono de reflexión, por favor, de 4 a 5 minutos para cada uno de nuestros participantes, sobre el último punto que tiene que ver con la disputa interna en el movimiento al socialismo a raíz de los hechos recientes que se han dado. Bueno, dice que se están dando los ataques al presidente Luis Arce, ¿no? Primero, la toma de una planta de YLB en Potosí, una marcha de la COD, después 2 huelgas de hambre que son lideradas por, dice, personas a la dura del movimiento al socialismo. Don Luis Eduardo Siles, ¿existe una intención de... Brevemente, Oscar, si sí, me permite, sobre la... Dentro de los 5 minutos, por supuesto. Sí, dentro de los 5 minutos. Simplemente es decir que un recurso en un debate consiste en atribuirle a uno haber dicho lo que no dijo, ¿no es cierto? Y ese recurso lo ha utilizado don Jaime Durán varias veces en el transcurso de esta discusión. Yo no he dicho que rechazo las reivindicaciones, celebro que los empresarios rechacen el aumento salarial. Simplemente lo que he dicho es que estos son temas complicados, que hay que ver los dos lados y que si vamos a cerrar empresas para dar aumentos, realmente no es buen negocio. Si vamos a dar, como lo explicó Joshua, doble aguinaldo y se van a tener que cerrar empresas, tampoco es buen negocio. Ni para las empresas, ni para el país. Es tan difícil de entender que un déficit fiscal es nocivo, no es un tema neoliberal. Si alguien gana 10,000, si acaba gastando 13,000 todos los meses, va a acabar endeudado y en la quiebra. Es un tema de sentido común, no es un tema de discurso neoliberal. Por último, la cultura del bloqueo no es pues bueno la cultura edible, es lo que nos ha hecho retroceder en diferentes sentidos en este país. Esto no es bueno, es algo de que vanagloriarse. Y por último, claro, siempre vuelve el tema del 2020 y a mí me parece importante decir que el 2020 ocurrió, o sea, no es el año del neoliberalismo por oposición, pandemia, por amor de Dios, es el año de la pandemia, es el año donde le tocó al gobierno interino, que llegó al gobierno porque hicieron un fraude, es decir, el mayor delito que se puede hacer frente a la democracia es hacer fraude, y como hicieron fraude, entonces, y renunciaron y se escaparon, entonces ocurrió lo que y la señora Áñez fue elegida constitucionalmente presidenta. Eso hay que decirlo, ya que ustedes tienen que sistemáticamente hablar de gobierno de facto, etcétera. Lo que vemos hoy es el acoso del señor Morales al gobierno. Yo creo que él busca desestabilizar al gobierno o en todo caso extorsionarlo a un punto que ceda a sus demandas de reivindicación que debe tener él y que hacen al hecho de que no puede respetar que estuvo de presidente 14 años, que cumplió su ciclo, que hizo literalmente lo que le dio la gana en todos los aspectos posibles que es posible imaginar, y no contento con esto, quiere volver su propio partido, así sea a costa de sus propias ideales o lo que en algún momento fueron sus ideales. El señor Morales quiere volver al gobierno y parece que el señor Arce le tiene miedo porque lo que hemos visto, por ejemplo, cuando se denunció la situación tributaria de la empresa
que sustenta su equipo de fútbol, se cayó el asunto, nunca más, siempre quedan ahí. Yo diría que ese es el principal factor que busca acabar con el gobierno y desestabilizarlo. El ala del señor Morales. Muchas gracias por su participación también en Diálogo en Panamericana, don Luis Eduardo Siles. Don Jaime Durán, ¿se quiere desgastar la imagen del presidente, del primer mandatario? Bueno, antes, 3 puntualizaciones importantes. Esto de comunicación supera el presupuesto de educación. Más o menos el presupuesto para el 2022... Los últimos años. Por eso, el presupuesto de 2022 alcanza a 3.800 millones de dólares. La subvención a los hidrocarburos alcanza más o menos entre 1.000 a 1.500 millones de dólares. A mí me gusta, don Joshua, de que el presupuesto de comunicación supera los 3.800 millones de dólares. Sería interesante. En mi opinión, está totalmente equivocado. Segunda puntualización. Nos preguntaba, la nacionalización, ¿a quién beneficia? Y ahí es importante, pues, antes del 2005... existía ponerlo en cifras gruesas, 82% a favor de las transnacionales, 18% para el Estado. Es decir, si no se nacionalizaba, lo que iba a ocurrir es que esto iba a continuar favoreciendo a las transnacionales. Me imagino que eso también es algo que tiene que reflexionar. Y en este sentido, Chichisiles, el hecho del debate de que todo déficit fiscal sea negativo, informo para su conocimiento y su buen gobierno, no es un invento nuestro. Hay un debate profundo, por lo menos de los últimos 90 años, y el mayor adalid gringo, pues ya en este caso inglés, así es, que planteaba precisamente que el déficit fiscal podía ser positivo para el crecimiento de las economías. Entonces ahí les recomiendo que revise sus lecturas, para no ser tan enfático en el sentido del déficit fiscal. Y bueno, para ir cerrando, ¿no es cierto? Esta disputa que hay al interior no la veo negativa. Lo que pasa es que estamos asistiendo, desde mi punto de vista, en el partido al surgimiento de nuevos liderazgos, ¿no es cierto? En algún momento, por ejemplo, se planteaba dentro de la discusión que el MAS, la verdad, los líderes del partido, y esto lo he escuchado varias veces, agarraban y decían, no, en el MAS hay líderes que incluso pueden llegar a la presidencia. Y en ese sentido, un connotado ministro de Economía como Luis Arce ha tomado pues la presidencia. Ahora, naturalmente, como ocurre en todos las fricciones que puedan existir al interior, declaraciones van, declaraciones vienen, sin embargo, hay algunos hechos que hay que analizar, ¿no es cierto? Yo me imagino que los críticos piensan que la historia del MAS va a ser la historia del MNS, ¿no es cierto? Que se fragmentó en varias divisiones y al final terminó muriendo. La situación del MNS es marginal, no creo que ni representación en el Congreso tienen, en fin, pero no creo que esto ocurra al interior del MAS. Yo lo que creo más bien que estos liderazgos más bien van a llegar a algún tipo de acuerdos. Ya ha habido llamamientos en ese sentido. El presidente ha estado convocando a la unidad, por ejemplo, ha reflexionado a la gente. En general hay invitaciones que se han hecho, ¿no? Yo más bien creo que tras todo este proceso de ciertos elementos contradictorios, lo que va a ocurrir es una especie de síntesis y vamos a tener movimiento al socialismo para largo. Lo que yo sí, a veces no solo es bueno ver lo que está ocurriendo en el MAS, yo no veo que eso ocurra más bien en el lado de la oposición. Desde hace años están intentando lograr algún factor de unidad, hablan todo el tiempo de unidad, pero cuando llegan las elecciones van divididos, o sea, ellos se dividen. Más bien yo creo es que va a haber algún mecanismo de unión y sobre esa base se va a consolidar el partido. Muy bien, muchas gracias, don Jaime Durán. Esperamos que no sea la última vez que nos visita. Don Joshua Bellot, ¿cómo acabar esta crisis al interior del MAS? A ver, la crisis es irreconciliable, ¿no? Eso ya hay muchas fracturas que se han ocasionado entre cada una de las alas. Interesante las declaraciones del ex vicepresidente, un poco mediando esta disputa, pero en conclusión les dice no es ni Evo ni Arce.
Debemos buscar una persona, una tercera, que tenga ascendencia campesina y de que ninguno de los dos puede ganar. Uno porque, bueno, ya sabemos el desastre de gestión que ha tenido y cómo ha empobrecido a la gente, y el otro porque, si bien se lo considera como quien podía salvar la economía, pues a nadie convence, ¿no? Entonces, lamentablemente las cosas están así, y dentro de eso está pues todo este tiempo que han vivido con muchos negocios, de que el MAS no vuelva a ganar, porque ya no creo que se vaya a cometer los errores que cometió Yanine Áñez, en el sentido de que pues lo justo nomás era que como hubo fraude, pues se tenga que dejar al movimiento al socialismo, por ejemplo, sin sigla. Eso era lo justo, nadie pedía nada más. Entonces, pero bueno, hay varios errores que se han cometido, y creo que hay un temor terrible. Se han dividido no solamente por el dinero del Estado, por ese despilfarro al que están acostumbrados, sino por el poder, ¿no? ¿Quién va a tener mayor poder? ¿Cuál de los dos puede realmente quedarse con este poder? Entonces el tema es bastante serio. De todas maneras, también quería puntualizar dos cosas que dijo Jaime, que es imposible si sea bueno, porque el déficit en ciertos términos no es ni bueno ni malo. Sí se aconseja utilizar una política expansiva en cuanto al gasto fiscal, y eso lo dice Keynes, para salir de las crisis. No para que eso sea el constante comportamiento de un gobierno. Eso no lo dice Keynes y no lo dice nadie, ¿no? Y los recursos con el ciudadano y le confisca sus recursos, eso es malo desde todo punto de vista, y eso es lo que está haciendo el gobierno. La deuda interna es quitar ese dinero a los ciudadanos para gastar en sueldos y salarios de unos pocos ciudadanos. Les quita a muchos para darles a muy pocos. La nacionalización, Jaime confunde la nacionalización con ¿no? La carga impositiva y la regalía no tienen nada que ver con la propiedad de una empresa. Podría ser privada o podría ser pública y podrías cobrarle el 82%, punto. No tiene nada que ver con la propiedad. Cuando yo digo que la nacionalización no ha beneficiado a nadie, me refiero a que esa propiedad no beneficia a nadie más que a los que administran el Estado. Nacionalización, donde esas empresas en las que ha invertido el Estado se las transfiera a todos los ciudadanos bolivianos, pero de verdad, no como hizo Goni, sino realmente dándonos las acciones de cada una de esas empresas para que los bolivianos realmente seamos dueños de esas empresas. Eso es una verdadera nacionalización, que nos devuelvan toda la plata que han despilfarrado y han sacado. Este comportamiento de estas autoridades es que la gente está emplumadísima. Gracias a esto es que el MAS se va a terminar de dividir irreconciliablemente, porque cuando uno hace las cosas mal, tarde o temprano llegan las consecuencias. Y no me refiero a la justicia, porque sabemos que está ya con un tiro en la cabeza desde hace muchos años. Muy importante para concluir, todos estos problemas en el país, la coyuntura que estamos viviendo, no se va a resolver con cosas vanas, ¿no? Muchos dicen, hay analistas económicos, por ejemplo, realicemos las exportaciones. Y ha demostrado que no importa que entren muchos dólares al país, de todas maneras, pues se están fugando esos dólares o se están yendo al contrabando. Muy importante entonces, clave para el cambio de Bolivia es la reforma a la justicia, y son las elecciones judiciales para que están ya próximas. Si no demostramos ser unas elecciones limpias en este año para reformar la justicia, la economía misma se va a caer, porque la credibilidad de los ciudadanos en el gobierno en ese momento se habrá acabado. Muchas gracias a Panamericana. De esa forma llegamos al final de Diálogo en Panamericana. Agradecemos como invitados especiales. Esta semana nos han acompañado don Luis Eduardo Siles, exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Ha estado presente, primera vez en el programa, don Jaime Durán, como gerente general de la gestora pública, y finalmente don Joshua Bellot como investigador y analista político. A nombre de la dirección y la planta les habla Óscar Cruz. Agradecemos su sintonía con el compromiso de que el programa retorna la siguiente semana. Gracias por su atención. Permiso. Diálogo en Panamericana. La atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.